Un cordial saludo y un abrazo a todos, hermanos. De antemano quiero felicitar al canal Católicos por Convicción por su aniversario, por sus más de 10.000 seguidores y pedirle a Dios y a la Virgen que los continúe bendiciendo, guiando en su labor evangelística, en su labor de formación para muchos católicos y muchos no católicos que quieran conocer la fe. Eh, y bueno, hermanos, bienvenidos a este nuevo video o a este video que nos reúne aquí el día de hoy. Pues hoy vamos a estar tocando un tema que es bastante controversial, siempre lo ha sido, y se trata del dogma: fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Eh, un dogma de fe que es verdadero, valga la redundancia, es una verdad revelada por Dios, es una verdad que siempre ha creído la iglesia y que siempre que la iglesia se ha expresado concerniente a este tema, se ha generado la controversia, ¿no? Porque se va a señalar la iglesia como que de qué se la dan los católicos, o sea, se creen que ellos son los únicos salvos y más nadie se salva, que acaso es una secta o algo parecido. Y entiendo eso, ¿no? Porque pasé por allí y bueno, me trae ahora pues risorios recuerdos en mi proceso de conversión y este tema, ¿no? Porque también fue un tema que me hizo mucho ruido, pero que si uno deja los prejuicios de lado, va honestamente a indagar, a buscar, pues se va a encontrar con esta verdad, ¿no? Bien entendida, bien explicada, no va a generar confusión, no va a generar ese rechazo, ¿no? Que en primera instancia se tiene concerniente a este dogma, porque entiendo que es complejo y al momento de explicarlo, al momento de expresarlo, eh, se hace de alguna manera confuso, lo que lleva al rechazo de este mismo, ¿no? Pero que sin duda alguna es una verdad que siempre se ha creído en la iglesia, está muy patente, ¿no? Esta vez, ya debido a que es un tema complejo y que va a ser difícil abarcarlo todo en un simple video, quiero llevarlos en un recorrido, ¿no? De la creencia, basándome en las mismas sagradas escrituras, en el magisterio, documentos magisteriales, la historia, algunos padres de la iglesia, uno que otro erudito, que nos ayuden a entender un poco de qué va, ¿no? Y bueno, la lógica, el tratar de razonar a lo que nos exponemos, ¿no? Y bueno, hermano, sin duda alguna, pues sí, fuera de la iglesia católica no hay salvación, ¿no? Ese es el dogma. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Eh, yo sé que es controversial, pero bueno, vamos a tratar de mostrarlo, de identificar de qué va, ¿no? Para que no ocurra ese rechazo tan fuerte, ¿no? Y para esto, pues vamos a plantearlo desde el inicio, o a plantearlo desde un punto de vista lo más neutral posible, ¿no? Porque nos une algo. Por lo menos si hermanos protestantes ven esto, algo nos une, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, partamos de las Sagradas Escrituras. Contexto, ¿no? Un contexto. Somos seres humanos, somos creados por Dios y una vez que vamos a morir va a haber un juicio. En este momento no me voy a detener al debate, ¿no? De que si hay un juicio personal y después uno final. No, no, no. De manera genérica, todo hombre, toda criatura, todo ser humano, independientemente que sea católico, católico no o no unido al Papa, católico o protestante, o musulmán, ateo, judío, budista, todo ser humano es creado por Dios, lo que nosotros creemos, y se va a enfrentar a un juicio, ¿no? Y va a tener dos destinos posibles, ¿no? O uno de estos dos destinos posibles va a tener sí o sí. O el cielo, la salvación, la eternidad con Dios, el paraíso, o el infierno, la separación de Dios, la muerte eterna. Creo que la mayoría de cristianos, católicos o no católicos, comparten esta idea. Algunas otras religiones también más o menos comparten que el hombre se va a enfrentar a un juicio, ¿no? Entonces, desde nuestra postura, desde las Sagradas Escrituras, ya encontramos esto, ¿no? Entonces, empecemos por allí. Empezamos por lo que nos une, que son las Sagradas Escrituras,
¿ya? A muchos cristianos nos une esto. Cuando digo muchos, porque van a haber otros que van a darle otro sentido a la escritura, pero bueno, es tema de otra cuestión, ¿no? Entonces, el ser humano narra las escrituras, ¿no? Podemos verlo aquí vemos, pues, ¿no? Que nos vamos a someter a un juicio luego de la muerte, ¿no? La carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, ¿no? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, sin duda alguna, el ser humano se va a enfrentar a un juicio, cuyo resultado, o cuyo fin, o cuyo destino va a ser el cielo, el paraíso, la Jerusalén celestial, o el infierno, ¿no? Entonces, esto hay que creerlo. Pero, ok, entonces, ¿qué le toca al ser humano o cómo hace el ser humano para que una vez que se enfrente a ese juicio se salve? Se entiéndase por salvarse, irse con Dios, ¿no? Y no irse al infierno, ¿no? ¿Qué le corresponde? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿De qué va la cuestión? ¿No? Entonces, el objetivo o el objeto per se es la salvación, ¿no? Entonces, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, tira una frase o una sentencia o habla o expresa esto, ¿no? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna u otra manera, el verbo se hace carne, ¿no? Jesús, yo aquí voy a hablar de muchas cosas que voy a presuponer que ya ustedes entienden y conocen incluso hasta mejor que yo, ¿no? Entonces, se entiende que el ser humano está en un estado de naturaleza caída, no hay uno que sea salvo, ninguno necesita de Cristo, ¿no? Cristo se encarna con el objetivo de salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea se salve, tenga vida eterna, no se pierda, ¿no? Entonces, en Cristo hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Entonces, esto lo sentencian las Sagradas Escrituras, por lo menos Pedro lo dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo dice, ¿no? Que porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Salvador, Jesucristo, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces hay un querer de Dios, que es que nos salvemos todos los hombres, o sea, eso incluye, todos somos hombres, eso incluye católicos, judíos, musulmanes, no católicos, confucionistas, budistas, todos. Y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. En un juego de suma cero o de dimensiones, por así decirlo, entonces, si hay un pleno conocimiento de la verdad es porque también hay un relativo conocimiento de la verdad que va a estar orientado por mayor o menor culpa o no tener culpa, ¿no? Pero hay un pleno conocimiento de la verdad, por lo tanto, se puede llegar a él y es el querer de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a él, no? Entonces, yo aquí les remarqué en rojo este término, esta palabra, conocimiento. Quiero que la tengan presente, ¿no? Quiero que la tengan presente porque va a ser muy importante por cómo vamos a ver y cómo los voy a llevar concerniente a este tema, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Ya les dije que nos vamos a apoyar en la Sagrada Escritura, en el magisterio, documentos magisteriales, un poco de historia y estos eruditos que vamos a mencionar. No voy a ser tan profundo porque cuestión de tiempo, pues no quiero estar limitado, ¿no? Entonces, entendamos eso. Sin Cristo no hay salvación. Pero Cristo instituye una iglesia, ¿no? Cristo llega a la tierra, se automanifiesta, ¿no? Se encarna el verbo y instituye una iglesia para que la iglesia sea medio de salvación, medio para brindarnos a nosotros los canales de la gracia. ¿Ve? Vayan por el mundo y enseñen, bauticen, ¿no? Entonces, y Dios añadía a todo el que iba a ser salvo a la iglesia. Entonces, vemos que desde las Sagradas Escrituras ya estamos viendo el recorrer, ¿no? Entonces, es el querer de Dios que todo el mundo se salve y que llegue al conocimiento pleno de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la iglesia? ¿Qué va a ser la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No quiero aquí entrar en los desarrollos del término, entendiendo de que la iglesia es la congregación, es la eclesia, la asamblea, un término usado en el mundo pagano, que es tomado por el cristianismo, según algunos autores. Y bueno, se va a entender así como que es el pueblo de Dios. Los bautizados, pues por el bautismo, va a ser la puerta de entrada
a ser el pueblo de Dios, ¿no? A ser cristiano, a ser la iglesia de Cristo. No se puede hacer división, ¿no? Porque Cristo instituye esa iglesia y va a ser la cabeza de esa iglesia y la iglesia va a ser su cuerpo. Por lo tanto, no podemos dividir la iglesia de Cristo. Cometeríamos un error. La iglesia no está dividida en su misterio que es Cristo, ¿no? Sí se va a remarcar unas divisiones, entre comillas, el mejor término sería distinciones en la visibilidad de la iglesia, en la visibilidad de la iglesia. Esto lo voy a ir explicando, pero bueno, como concepto iglesia va a ser el pueblo de Dios, ¿no? Cuya entrada principal va a ser el bautismo. Eso, ¿y qué tipo de bautismo? Trinitario, ¿no? El bautismo válido de la fórmula y de los elementos, ¿no? Entonces, en la Lumen Gentium, vamos a leer el anterior, lo podemos leer en el acápite 7 y el acápite 8 de la Declaración Dogmática Lumen Gentium, ¿no? El acápite 16 y el numeral 846 del Catecismo van a explicar más o menos el sentido del fuera de la iglesia no hay salvación como declaración dogmática que tenemos que tener presente. Ojo, tenemos que tener presente lo que nos enseña la iglesia y ser muy cuidadosos al momento de leer esto porque al expresarlo puede provocar lo que dije anteriormente, ¿no? Ese tipo de rechazo, ¿no? Vamos a verlo. Ok. La Lumen Gentium y el numeral 846 del Catecismo. Este Sagrado Concilio desea dirigir su atención en primer lugar a los fieles católicos, basándose en las Sagradas Escrituras y la tradición. Enseña que la Iglesia, que ahora reside en la tierra como exiliada, como peregrina, ¿no?, es necesaria para la salvación. Cristo, presente ante nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia, es el único mediador y el único camino de salvación, en términos explícitos. Él mismo afirmó la necesidad de la fe y del bautismo, ¿no? Por eso instituye la iglesia, porque ve necesario esto, ve necesario de enseñar la fe, su contenido, y aplicar o impartir lo que es el sacramento del bautismo, ¿no? Y con ello afirmó también la necesidad de la iglesia. Por lo tanto, cualquiera que, ojo, vean esto aquí, se los remarqué en rojo, que sabiendo que la Iglesia Católica fue hecha necesaria por Cristo y se rehusara a entrar o a permanecer o perseverar en ella, no podría salvarse, ¿no? No podría salvarse. Entonces, aquí les remarco en rojo porque va a ser muy importante en la explicación que les voy a dar hoy concerniente al fuera de la Iglesia no hay salvación, ese término que está ahí, sabiendo, ¿no? Entonces, ya de antemano, fueron los dos, ¿no? Conocimiento pleno que lo marca Timoteo y sabiendo allá. Ya vemos allí que todo apunta a un marco de la conciencia y de Dios, ¿no? Tu persona, tu conciencia y Dios. Seguimos, hermanito. Este pasaje de Hebreo, miren, ¿no? Acuérdense que voy a estar mostrando lo que es escritura, lo que es documentos magisteriales. Y miren lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí, o sea, ya se remarca el fin último, acuérdense, la gloria con Dios, o sea, la vida eterna con Dios o la vida eterna sin Dios, el famoso infierno o donde el fuego nunca se apaga y está el ruñir de dientes, ¿no? Entonces, fíjense qué nos lleva a nosotros, al infierno, ¿no? El que si recibimos el conocimiento pleno de la verdad o conocemos la verdad y está en nuestra conciencia, sabiendo esto, no nos salvamos. Lumen Gentium 14, Hebreos 10, ya nos lo está remarcando, ¿no? Muy importante entender esto, hermanos. Entonces, en ese marco, hay que ver la iglesia como esa mediadora, pero también hay que entender que debe de existir ese contacto con la iglesia y tener ese conocimiento de que ella fue instituida para esto, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo el conocimiento pleno, ¿ve?
sé que la Iglesia Católica fue instituida por Cristo como medio de salvación, que es guiada por el Espíritu Santo para darme el contenido de la fe y darme el bautismo, impartirme el bautismo para yo pertenecer a la Iglesia, pueblo de Dios. Si yo sabiendo esto me separo de la Iglesia Católica, me hago bien sea protestante. Ojo, miren lo que estoy presuponiendo, ¿no? Presupongo que sé, que tengo este conocimiento, que la Iglesia fue instituida para esto, y me separo de ella y me vuelvo cismático, me vuelvo hereje, me vuelvo protestante. Ahí la voy a tener dura, o sea, literalmente no voy a tener salvación. Ojo, teniendo este conocimiento, asumiendo esto, ¿no? O me vuelvo musulmán, o me alejo de la Iglesia Católica, o sea, no persisto en ella, no persevero en ella teniendo este conocimiento, habiendo recibido esta fe y este conocimiento, por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, estaría rechazando al Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, no tendría parte en la salvación. No me queda más que hacerme recibir ese juicio perpetuo, esa muerte eterna, ese fuego que no se apaga y ese ruñir de dientes, ¿no? Habitar allí, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante entenderlo, ¿no? Porque, ok, entonces el bautismo nos hace el pueblo de Dios, pero entonces, ¿acaso si el protestante no pertenece a la iglesia de Dios? ¿Solamente el católico? No, no, no. El bautismo nos vincula. El bautismo nos vincula a ser pueblo de Dios. Tanto a católicos como a protestantes. Somos pueblo de Dios porque nos vincula el bautismo. La iglesia católica, la que tiene todos los elementos, reconoce eso. Ah, mira, tú eres católico, tú eres bautizado, estás en la plenitud de la fe, persevera en ella, ¿no? Ah, tú eres protestante, naciste allá, no tienes culpa, ¿ve? Perteneces al pueblo de Dios porque el bautismo te vincula al pueblo de Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, miren, vamos a verlo así. Entonces, los católicos, ¿no? Los católicos unidos al Papa de Roma, van a poseer todos los elementos dados por Cristo, ¿ve? Para que por medio de ella y los canales de la gracia, nosotros recibir la gracia y la salvación. Entonces, la Iglesia Católica Romana, peyorativamente hablando, o uniata al Papa de Roma, posee todos los elementos, ¿no? ¿Cuáles serían todos esos elementos así? Poseen al pastor vicario de Cristo, que va a ser el Papa, la sucesión por ordenación de sus ministros válidos y lícitos. Por lo tanto, estos ministros imparten los sacramentos y se tiene todo el contenido de la tradición oral y de las sagradas escrituras, ¿no? Tiene todos los elementos, todos, de manera visible, ojo, visible. Los católicos no uniata, estos serían los ortodoxos, los que no están unidos al Papa de Roma, pero que son católicos, por tener que la sucesión por ordenación, los sacramentos, ¿no? Que pasan a ser de alguna otra manera válidos, pero no lícitos, pero bueno, allí pues es otro tema, pero contienen esto, ¿no? Sucesión por ordenación, sacramento y parte de la tradición oral y escrita. Hugo, ¿y por qué parte? Bueno, aquí voy a brevemente dar el concepto de tradición, no lo voy a hacer muy profundo. No, tradición es transmisión. Para que exista la transmisión, se necesita el transmisor oficial, el contenido que se transmite y el receptor. Por lo tanto, el Papa de Roma, unidos a sus obispos en comunión, son el transmisor oficial, el magisterio válido, el magisterio oficial de la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, al no tener esto, hasta cierto tiempo, los que no son uniatas, pues tienen entonces parte de la tradición, o sea, su contenido establecido antes, lo que transmitió ese magisterio antes, llámese concilios anteriores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos tienen la tradición, digámoslo así, ¿no? A medias, ¿no? Los no católicos, aquí entrarían los protestantes, ¿no? Tienen el sacramento del bautismo trinitario con la fórmula y los elementos, ¿verdad? Y parte de la tradición oral y escrita, lo mismo. De hecho, ellos tienen un canon más pequeño que el de 66 libros, a diferencia del católico de 73, ¿no? Entonces, ya parte de las escrituras la tienen en parte, y la tradición mucho más, porque solamente de alguna u otra manera los protestantes más antiguos se apelan o se apegan a los
primeros concilios y a las definiciones dogmáticas, y eso es contenido de la tradición oral. Entonces tienen en parte la tradición y en parte las Sagradas Escrituras. Esto los cristianos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los no cristianos? En este caso, los judíos, los musulmanes y los otros, ¿no? Los judíos comparten el Antiguo Testamento, parte de las Escrituras, tienen el llamado de Dios, ojo, ellos tienen ese pacto con Dios, tienen esa ley con Dios, pero no en el sentido del culto, de la ley plena, tienen eso a su manera, pero por parte de Dios tienen el llamado, ¿no? Dios persiste en su llamado y confiesan a Dios creador, ¿no? Al Dios Yahvé. Por lo tanto, hay algunos elementos que todavía están allá, en el caso del Antiguo Testamento, en el caso del llamado de Dios, ¿no? No la vigencia de la ley en el sentido pleno, que el culto y todo lo demás, no, no, no. La vigencia de la ley en el sentido del llamado por parte de Dios, ¿no? Para que se entienda esto, porque eso a veces ha generado confusión, pero no los quiero de alguna u otra manera confundir con eso, ¿no? Los musulmanes, Dios único y misericordioso, el Dios de Abraham, la fe de Abraham, ¿no? Entonces, ellos confiesan esto y de alguna u otra manera pasa a ser como medianamente, en cierto sentido, un vínculo, ¿no? Para que se entienda, entre comillas, ¿no? Se comparte eso. Los otros son los hijos de Dios, ¿no? Entiéndase que cada hombre es creación de Dios, por lo tanto, al ser creación de Dios, se tiene en ellos algo en su conciencia que va a ser la semina verbi, la semilla del verbo, el dictamen de la conciencia dado por Dios, ¿no? Entonces van a ver cómo se pasa de tener todos los elementos a prácticamente solamente ser la creación de Dios y como estos hombres también tienen que enfrentarse a un juicio, poseen la semina verbi para entender lo bueno, lo malo, a medida de las circunstancias dadas a ellos, para el momento de enfrentarse a Dios, en buen sentido, responder a esto, ¿no? Entonces, muy importante entender esto para que lo tengamos claro. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermanito? Miren, déjenme ver si les puedo compartir esta pantalla. Rapidito. Ok. En el 792, a ver. En el 792, Michael Smaug más o menos entiende esto y lo expone, ¿no? ¿Por qué? Porque esta distinción que hago de los elementos, no estoy haciendo una división, ojo, no estoy haciendo una división, estoy haciendo una distinción, porque prácticamente tenemos de alguna u otra manera, cometeríamos un error plantear de que la iglesia está dividida, ¿no? Porque, marquémoslo de esta manera, la división es per se hecha por el hombre de manera visible, pero no de Cristo, porque el misterio de Cristo nos une, ¿no? Entonces, no es viable la solución de que un hombre pueda pertenecer al alma de la iglesia sin pertenecer a su cuerpo. Como hemos visto muchas veces, el alma de la iglesia es identificada sin más con el cuerpo místico de Cristo. Se entiende por ello la invisible comunidad de la gracia de la iglesia. El desarrollo de la ciencia teológica ha trascendido esta concepción, ¿no? La encíclica Mystici Corporis de Pío XII lo ha demostrado claramente. El hombre pertenece a la iglesia una y unitaria que abarca lo interior, lo externo, o no pertenece a ella. No puede pertenecer solo a un estrato, ¿no? Como que el interior, pertenezco al interior, no al exterior. No, no, no. Es que como está vinculada, como es una sola, no la puedes dividir, ya perteneces a la iglesia, ¿no? ¿Ve? Entonces, externamente, como el bautismo es signo visible, de hecho, un signo visible, al ser visible es externo, ya tú perteneces a la iglesia por ser bautizado de cristiano, ¿no? Trinitario, ¿no? La iglesia en un todo es indivisible, no se le puede dividir, no se le puede separar en una esfera interior y otra interior, no, no. Sino que ciertamente contiene estas dos esferas indisolublemente unidas entre sí, ¿no? Indisolublemente unidas entre sí. Eso es lo importante, ¿no? Bien.
Seguimos, hermano. Entonces, estos elementos hay que tenerlo claro, ¿no? La Lumen Gentium. ¿Qué reza la Lumen Gentium? Veamos. La Lumen Gentium va a rezar en su acápite número 15, ¿no? Dice, la iglesia se reconoce vinculada de muchas maneras con aquellos que, siendo bautizados, son honrados con el nombre de cristiano, aunque no profesan la fe en su totalidad o no presentan la unión o la comunión con el sucesor de Pedro, porque hay muchos que honran las Sagradas Escrituras tomándola como una norma de creencia y modelo de vida, y que muestran su sincero celo. Entonces, esto que les explicaba de los elementos lo pueden ver claramente en la Lumen Gentium, ¿no? Para que vean de que lo tomo de allí y queda más que claro, ¿no? Seguimos, hermano. Entonces, va a ser el bautismo, por así llamarlo, signo visible, que nos va a vincular y que a la vez no podemos, que nos evita o nos, de alguna otra manera nos limita y nos sentencia de que no podemos dividir la iglesia, ¿no? Que este vínculo visible, ¿no? Sucede porque ya hay un marco invisible en la iglesia, que es esa comunidad de la gracia, ¿no? Esa comunidad que recibe la gracia. Lumen Gentium, capítulo 16, ¿no? Finalmente, aquellos que aún no han recibido el Evangelio se relacionan de diversas maneras con el pueblo de Dios. En primer lugar, debemos recordar al pueblo a quien se dio el testimonio y las promesas y de quien Cristo nació, nacido según la carne, a causa de sus padres. Este pueblo sigue siendo muy querido por Dios, hablando de los judíos, ¿no? Entonces, para que vean de dónde saco yo los elementos, ¿no? O de dónde sacan los eruditos esos elementos que le demarqué como especie de por así decirlo, ¿no? De una pirámide, ¿no? De donde se están plenos y donde no están plenos, ¿no? Porque Dios no se arrepiente de los dones que hace ni de las llamadas que hace, pero el plan de salvación incluye también aquellos que reconocen al Creador. En primer lugar están los musulmanes que profesan la fe de Abraham, adoran con nosotros al Dios único y misericordioso. Yo sé que van a saltar algunos, no, pero es que no es el mismo Dios. Bueno, en cierto aspecto hay sentido en la manera de explicar las cosas, pero sin duda alguna en su conciencia y en su planteamiento ellos adoran al Dios de Abraham y al Dios creador y a ese Dios que juzgará el último día, ¿no? Concerniente y que también buscan la imagen de ese Dios desconocido, porque es Él quien da a todos los hombres vida y aliento y todas las cosas. Aquí aquí me hace ruido porque hay una escena donde Pablo visita el Areópago, ¿no? Antes de su charla en el Areópago, llega y mira un altar donde está el Dios desconocido, ¿no? Y dice, ok, este Dios desconocido es Cristo, ¿no? Entonces esas personas, cuando venga el juicio, van a enfrentarse y van a saber que si de ser salvadas, son salvadas por Cristo y van a conocer a Cristo, van a conocer a ese Dios desconocido que siempre han buscado, que siempre les susurra en su conciencia, ¿no? Al decirle en el obrar algo bueno o algo malo, ¿no? Entonces, va a llegar ese momento donde van a conocer a Cristo y van a saber que van a ser salvados por Cristo y que se van a enfrentar al juicio de Cristo, pero conforme a lo que se les ha dado, ¿no? Por eso el católico unido al Papa de Roma y que conoce su fe, a mayor dádiva por parte de Dios, mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense que es una gran responsabilidad y un gran regalo, ¿no? Ser católico, pero a la vez conlleva una gran responsabilidad el serlo, ¿no? Lumen Gentium, acápite 16, esto también lo vamos a leer en el 846 del Catecismo de la Iglesia, ¿no? Dice, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios, ¿no? Con sincero corazón, ¿no?
con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que les dio su conciencia, no, miren, conocida a través de lo que les dio su conciencia, pueden conseguir la salvación. Aquí, este término derrumba por el piso el muñeco de paja que se hace, ¿no? Que el católico cree que el musulmán se salva, que el judío se salva, que todos ellos son salvos. No, no, no. La iglesia no predica que los de otra religión son salvos. Predica que pueden ser salvos, ¿no? Pero como ya esto está agarrando forma, ¿qué significa fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Y de qué va el dogma? Ya vemos que ya estamos notando aquí que es cuestión de Dios, ¿no? Que es cuestión de Dios, el ser humano y su conciencia. ¿Por qué? Porque el dictamen de la conciencia lo vamos a tener todo. Católicos unidos al Papa, católicos no unidos al Papa, no católicos, musulmanes, judíos y lo de las otras religiones, ¿no? Entonces, en este punto va a ser el dictamen de la conciencia el que va a jugar un papel muy importante concerniente a tu enfrentamiento a la verdad y cómo reaccionaste a la verdad en un acto de sinceridad, ¿no? Como lo planteé aquí. ¿Por qué? Porque ese va a ser el sentido. De hecho, el Acápite 846 de la Lumen Gentium lo va a plantear de este modo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos colocar aquí rapidito. Dice el Acápite, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda la salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿no? Porque para no llevarlos en términos o llevarlos a cuestiones terminológicas, hay que tener algo claro, hermano. O sea, fuera de la iglesia no hay salvación, tiene que entenderse con una fórmula o una formulación positiva, de modo positivo, ¿ve? De necesidad de medio, de necessity medi, va a plantearse así, ¿no? Y no de un precepto positivo, una necesidad de medio positivo y no de un precepto positivo, porque si fuera un precepto positivo, el que no fuera católico, unido al Papa de Roma, no se salvaría, ¿no? Y bueno, más adelante le voy a mostrar una pequeña historia que a mí me hizo mucho ruido y me gustó mucho, ¿no? Cuando la vi. Bien, hermano. Seguimos. Entonces, un poco ondeando en la historia, ¿no? Tenemos ahí a San Irineo, tenemos a San Policarpo y a Orígenes, ¿no? Por ejemplo, San Policarpo contra la herejía, él va a decir que no puede tener parte en el Espíritu Santo si no se viene a la Iglesia Católica, ¿no? Fíjense cómo ya se plantea de las mismas escrituras, se plantea desde el mismo San Irineo, y miren, San Policarpo va a decir en su carta 73-74 a Javianos, ¿no? Va a decir, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, retumba desde el inicio de la iglesia, desde las Sagradas Escrituras, desde la historia de la iglesia, retumba muchísimo la frase, fuera de la iglesia católica no hay salvación, o fuera de la iglesia no hay salvación. Orígenes también lo va a decir, que es el tercero que está aquí, fuera de la iglesia no hay salvación. Yo podría continuar pues citando sin duda alguna, por lo menos el concilio, el Papa Inocencio III en 1208, ¿no? El concilio lateraense en 1215, ¿no? Siempre remarcaron, fuera de la iglesia no hay salvación. O en su defecto, uno de los más polémicos, ¿no? Bonifacio VIII, en 1302, cuando hace la bula una santa, que el que no está unido al Papa de Roma, llámense musulmanes, llámense judíos, herejes, cismáticos, no tendrán el reino de cielo, no tendrán parte en el reino de los cielos. Y muchos se escandalizan, no, porque en ese momento la profundidad y el exponer todo sobre la mesa nunca ha sido así en la iglesia. La iglesia siempre ha ido como que poco a poco llegando a un conocimiento de la verdad, de la plenitud de la verdad y para exponerlo, ¿no? Entonces, fíjense que aunque en la bula santa esté así, falta la parte, no, mira cómo se contradicen, ahora dicen que Unitatis Reintegratio mete a todos en el saco, ahora todo el mundo se salva, se está contradiciendo el dogma, no, o sea, se mantiene el dogma más ferro que nunca,
solo que se entiende que es un juicio dado por Dios, ¿no? Es Dios quien dice quién se salva y quién no se salva, ¿no? Porque solamente Dios, ni el Papa, ni tú, ni yo, podemos señalar y decir tú te pierdes, porque nosotros no podemos juzgar en lo más interior de la conciencia del hombre para saber si verdaderamente rechazó a Dios, más allá de que nosotros podamos de alguna otra manera juzgar con juicio justo lo visible, ¿no? La obra, la palabra, no la intención, porque de esa se encarga Dios y esa, la chiquitita, es la que verdaderamente tiene el peso, ¿no? Seguimos, hermanitos. Los padres de la iglesia, estos eruditos que he estado citando y estudiando con respecto a esto, se ve desde el Antiguo Testamento. Y fuera de la iglesia no hay salvación, se hace una tipología, ¿no? Con el tema del arca, ¿no? El arca de Noé, Noé viene siendo más o menos ese vicario de Dios, ¿no? Para salvar al pueblo. Es bonita y es linda la historia de cómo se hace la conexión de fuera de la iglesia no hay salvación. Siempre se entendió, ¿no? Aquí entra algo, el dictamen de la conciencia. Esto es lo que va, de alguna u otra manera, a marcar la diferencia para que nosotros entendamos de qué va la cuestión y no hacer muñecos de paja y no hacer falsas acusaciones o cosas que no enseña la iglesia. De esto se encarga Dios. Aquí es donde entra en juego la semina verbi, ¿no? Todos somos creación de Dios, todos, católicos, no católicos, cristianos, no cristianos, todos somos creación de Dios. Unos vamos a estar más expuestos a la verdad que otros, ¿ve? Eso sí, y conforme a esa exposición, conforme a lo que hemos recibido, conforme a eso, se hará un juicio justo por parte de Dios, ¿no? Porque Dios no es injusto. Entonces vamos a ver si lo puedo colocar más grande aquí. Dictamen de conciencia. En el Gaudium et Spes, ¿no? Documento de la iglesia, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los odios de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Repito, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos, había dicho odio, ¿no? En los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrado y el sagrario del hombre. El que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, colóquense en esta situación, hermano. O sea, por mucho que ustedes conozcan o no conozcan la fe en su conciencia por la semilla del verbo, por ser creación de Dios, Dios les ha otorgado a ustedes esa conciencia de hacer lo bueno y lo malo, de buscar el hacer el bien y de contenerse a hacer el mal porque su conciencia les dicta que eso está mal. Bueno, es el mismo Dios que les está dictando que eso está mal. Pero muchos saldrán a decir, bueno, pero entonces si alguien está cometiendo algo malo porque su conciencia le dice que no está malo, entonces no pasa nada. Aquí hay que entender dos cosas. Una cosa va a ser el que no es cristiano o el que no es católico, que no tiene la plenitud de la fe. Escúchese, todos quieren que lleguen al plenitud. Dios quiere que lleguen al conocimiento pleno de la verdad, ¿no? La iglesia es necesaria para la fe y el bautismo, para aplicar esto. Entonces, la iglesia nos da a nosotros el contenido de la fe, el contenido de la moral, de lo que es bueno y lo que es malo, de manera plena, ¿no? De manera formal. Nos dice, mira, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo. Estos son los mandamientos, estos no. No así un pagano. El pagano está limitado en eso, ¿no? Está limitado en eso. Esa es la desventaja que se tiene allá afuera. ¿Ves? Se está limitado a tener ese conocimiento. Pero aún así, con esas deficiencias, ellos también van a entender qué es bueno y qué es malo, aunque no lo tengan plenamente. Yo siempre coloco el ejemplo. Por ejemplo, nosotros como católicos sabemos que la monogamia es lo correcto, que moralmente la monogamia es lo correcto. Muchos pueblos paganos van a entender que no. De hecho, los musulmanes, si mal no estoy, pueden casarse con 4 mujeres. Entonces, en este punto, ellos en su conciencia entienden que eso está bien, ¿no? Pero
ok, para nosotros eso está mal porque ellos, pero nosotros vamos a entender que ellos no tienen la plenitud de ese conocimiento, nosotros sí, pero hay otros elementos de que sí van a saber que está bueno y que está mal, ¿no? ¿Ve? Que una cosa es pecado y otra cosa no lo es, que blasfemar contra Dios está mal, o que hacer que ciertas cosas o cierta ley de Dios no se puede violar porque estás cayendo en pecado, estás cometiendo pecado. Entonces, esa conciencia la tienen igual azteca, igual nórdicos, igual personas que no hayan, no sé, pueblos africanos que no hayan escuchado el evangelio, ¿no? Entonces, se debe apelar a esa conciencia, a ese dictamen de conciencia que les ha otorgado Dios tanto a ellos como a nosotros, tanto a ellos como a nosotros, ¿ve? Porque si yo tengo conocimiento de los sacramentos, de la ley, o sea, yo no puedo decir, ok, la voy a violar, ¿ve? Porque está bien violarla. No, estaría yendo contra mi conciencia porque mi conciencia me dice, porque ya tengo ese conocimiento de que eso está mal. Muy importante eso, ¿no? Entonces, la conciencia moral es un juicio de la razón. Este es el catecismo, numeral 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Esto es grandioso, hermano, porque a veces uno tiene charlas con protestantes y uno no puede ir contra su conciencia, o sea, uno no puede obligarlo contra su conciencia. Su conciencia le dice, no, esta doctrina católica está mal. Ese cambio en esa conciencia solamente la hace el Espíritu Santo. ¿Ve? Viene por gracia de Dios. Solamente Dios transforma esa conciencia para decirle, no, tranquilo, esta doctrina es la correcta. Cuando él entiende eso, si va contra eso, apague y vámonos. Allí es donde está el peligro. Y lo digo porque, por lo menos en mi caso, ¿no? Siempre doy, pongo mi caso, cuando yo me di cuenta que la Iglesia Católica era instituida por Cristo, la fundó Cristo, y tenía la autoridad divina de enseñarme las cuestiones de Cristo, y no era yo mediante un método hermenéutico, o mediante la hermenéutica, o mediante yo el principio de sola escritura, o mediante mi interpretación. Cuando yo me di cuenta de eso, ya me fue a asimilar, se me ha sido más fácil asimilar las demás doctrinas, ¿no? Y digo, bueno, aquí por lo menos se acabó mi discusión y mi pleito. Yo aquí ya no peleo más, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya mi conciencia había sido transformada por Dios, cambiada por Dios, y ya veía la cosa de manera diferente. Ya sabía de que si no me hacía católico, estaba yendo contra mi conciencia, ¿no? Conozco a muchos que se enfrentan a esto y pueden sufrir una disonancia cognitiva, pero ojo, queda juicio de su conciencia con Dios. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Seguimos, hermano. Esto lo va a decir John Henry Newman, ¿no? John Henry Newman va a decir, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad, deber y temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. John Henry Newman o Juan Enrique Newman, carta al duque de Norfolk. Esto es impresionante, hermanos, porque no es que entonces la conciencia es el vicario, no el papa. No. Aquí dice, hay muchos vicarios, ¿no? Uno de ellos es la conciencia. Entiendo ese vicario como ese embajador, ese medio, ese representante, ese que hace la labor del jefe, ¿no? Entonces, en este aspecto queda muy claro, ¿no? La postura. Entonces, fíjense, a remarcar, la conciencia, el conocimiento, el saber, el juicio por parte de Cristo, ¿no? Ya limita al católico de señalar, no, tú te vas para el infierno. No lo sabemos, eso lo dictamina Dios, ¿no? Ahora, lo que yo sí sé es que si tú rechazas eso de manera plena, con consentimiento pleno, y yendo contra tu conciencia, y que solamente sé yo que tu conciencia es transformada y es por gracia del Espíritu Santo, por obra de Dios, que puede ser transformada y darte a ver esto, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no?
Entonces, por eso ya ahí nosotros tenemos que bajar el dedo y no señalar, ¿no? Y uno diría, pero Hugo, ¿esto se lo inventó la iglesia? ¿Se contradice la iglesia porque ahora remarca la conciencia como un carácter fundamental para el juicio? Esa sería la pregunta, ¿no? Esa sería la pregunta. Y la verdad es que no. Veamos Pablo. Ojo el contexto, ya se los he venido planteando, no quiero que se me pierda, ¿no? Todo hombre va a morir, se va a enfrentar al juicio de Dios. ¿Qué se va a tener en cuenta para ese juicio? ¿Qué se tiene en cuenta para que te pierdas? Te mueras eternamente sin Dios, pierdas la salvación, no te salves. ¿Y qué se te va a tener en cuenta para que te salves? ¿No? Esto es importantísimo. Que la conciencia, el conocer, el que tengas culpa, que seas culpable de rechazar la iglesia después de saber en tu propia conciencia que fue instituida por Cristo, que fue instituida por Dios como medio de salvación, como mediadora de gracia, la iglesia, a través de sus ministros consagrados para otorgar o impartir los sacramentos, ¿no? Entonces, mire lo que dice la carta a los romanos. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿ves? Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, no judíos, cuando los gentiles, no, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de qué, de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿En qué día? ¿Cuándo? ¿De qué estamos hablando? En el día del juicio, que Dios juzgará mediante Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Esto es increíble porque pone todo sobre la mesa. O sea, yo creo que si entendemos esto, sin duda alguna, pues ya la tenemos clara y vemos que no es invento la iglesia. O sea, que la iglesia te lo dé masticado en el catecismo, que te lo dé masticado en la Lumen Gentium es otra cosa, pero ya aquí, a la luz de la iglesia, esto está excelente. Dice, el judío que comparte con nosotros el Antiguo Testamento, ¿no? O en parte, que recibieron el llamado, que fueron el pueblo escogido por Dios en su momento, pero que permanece ese llamado para que vengan a la plenitud de la fe, porque dice, ¿saben? Los grandes próceres de la fe, ¿no? Ellos se salvaron por la fe en Cristo, por esa fe futura en la persona de Cristo, porque ellos tenían fe en ese Mesías, que no conocieron, no vieron en su vida peregrina, ¿no? Pero que una vez que murieron, lo conocieron. Dice el mismo Cristo, porque Abraham se maravilló de mí, ¿no? Creo que lo dicen en la carta a Hebreos capítulo 10, podrían buscar por ahí, se me viene ahora a la mente, ¿no? El gentil, el cristiano, por lo que se te dio, ¿ves? Tu conciencia sabe lo que conoce, o sea, tú sabes en tu conciencia y conoces lo que conoces y Dios te juzgará conforme a eso, porque no puedes engañar, o sea, a mí me engañas, a cualquiera puedes engañar. Y si quieres intentar, engáñate a ti mismo, pero a Dios no vas a poder engañarlo porque Él sí conoce lo más profundo que está en tu conciencia y conforme a eso te va a juzgar, ¿no? Va a pasar con todos estamos en el mismo saco en el día del juicio, hermano, todos, ¿no? Y al que mucho se le da, a ese más se le recibe. Entonces, usted que es más cristiano, usted que conoce más, la va a tener más dura porque va a recibir un escudriño más minucioso, ¿no? San Roberto Belarmino, esto es fuerte porque San Roberto Belarmino y Suárez van a plantear en la controversia de la fe cristiana, van a poner sobre la mesa el término fuera de la iglesia no hay salvación. Para los que no son católicos, la teología del deseo, ¿no? La teología del deseo va a tener su desarrollo, pero no quiero entrar eso ahora en materia, ¿no? Pero dice así, San Roberto Belarmino dice, en sustancia se expresa así,
Cuando se dice que nadie puede salvarse fuera de la iglesia, se refiere a aquellos que no pertenecen en realidad ni de deseo. No pertenecen a la iglesia ni en la realidad ni en el deseo. Entonces, fíjense, aquí en este punto nadie tiene nada ganado. Nosotros tenemos, ¿por qué? Porque el católico, aunque reciba toda la plenitud de la fe y que conoce eso y que lo tiene en su conciencia, debe de permanecer y perseverar en la caridad, en lo que demanda la iglesia, en lo que le enseña la iglesia. Perseverar. Porque el día que dejes de perseverar conociendo esto y rechaces de esto genuinamente desde tu conciencia, yendo contra el dictamen de tu conciencia, perecerás, no tendrás salvación. Y igual el católico no unido al Papa, igual el protestante. Entonces, pero sí, entonces el bautismo es la puerta de entrada. ¿Qué pasó con los no bautizados? Aquellas personas en su conciencia quieren agradar a ese Dios desconocido, quieren hacer el bien, quieren buscar, porque conocen lo que está bien y quieren permanecer en ese bien, porque se los dictamina la conciencia. La conciencia les dice, esto está bien, esto está mal, no voy a hacer el mal, voy a permanecer haciendo el bien. Entonces ese afán de querer vivir una vida conforme a ese dictamen de conciencia, que es el mismo Dios que está detrás, es lo que de alguna u otra manera los hace perteneciente a la iglesia por deseo, ¿no? Es lo que se va a plantear como el bautismo de deseo y estas cosas, ¿no? Pero para que lo tengan más o menos claro, ¿no? Pero fíjense que ya hasta Roberto Bellarmino lo plantea así, ¿no? Esto comienza a resumirse de la siguiente manera, hermanito. Llega el juicio. Según la Iglesia Católica, ¿qué te condena? ¿Qué es lo que condena al ser humano? ¿Qué es lo que condena al católico, al no católico? ¿Qué nos condena? ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Qué nos lleva al infierno? Cometer el pecado mortal. Pero y entonces, en este caso, ¿qué sería el pecado mortal? ¿No? ¿Qué sería el pecado mortal? Para que un pecado mortal, Catecismo 1857, para que un pecado sea mortal, requiere de tres prerrogativas, tres condiciones, ¿no? Es pecado mortal lo que tiene como objeto la violación a la materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿Ven? ¿Ven lo de la conciencia? Esto es fantástico. Entonces, ya aquí queda todo claro, ¿no? Cualquier cosa se puede convertir en un pecado mortal. Usted tener, así sea una mentirita, se puede convertir en un pecado mortal. Si usted sabe que eso es mentir, está mal, usted lo hace con conocimiento y consentimiento pleno. Y eso le puede jugar en contra porque entonces estaría cometiendo un pecado mortal. La verdad que no podemos nosotros, ya teniendo este conocimiento que le relato aquí medianamente, no podemos hacer juicios temerarios, no podemos afirmar cosas que la iglesia no enseña, ¿no? Yo, mire, vamos a... Este es el libro Fuera de la Iglesia no hay salvación, este es el de Sesbou, ¿no? Vamos a ver cómo lo... Creo que en la página... ¿Cómo si lo ponemos más grande? A ver. Aquí tengo pulimiento de la fórmula. Sesbou hace una recapitulación, divide los términos fuera de la iglesia, dice fuera de la iglesia no hay salvación, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Utiliza cuatro términos, ¿no? No quiero entrar allí en materia ahora porque quiero narrarle, también plantea que es la iglesia, ¿no? Si solamente es la católica romana o son todos los bautizados o de qué va, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que visiblemente alguien que quiera en su conciencia, por muy confucionista que sea, por muy budista que sea, alguien que en su conciencia se le dictamine el hacer el bien y aborrecer el mal y entienda esto y persevere en ese dictamen de conciencia por querer estar bien con su propia conciencia y no ser un hipócrita consigo mismo,
mediante eso puede que se salve por la misericordia de Dios el día del juicio, ¿no? Entonces, ese querer, ese querer que él tiene, dado por Dios, lo hace perteneciente a la iglesia por el deseo de permanecer en ella, como lo explicaba el Armino, ¿no? Y esto lo explica Michael Smail, leyendo a Belarmino, ¿no? Pero en este caso vamos a leer a Sesbou porque fíjense lo que no tenemos que hacer nosotros los católicos. ¿Okay? La excomunión de Ferney. Yo voy a ver si mejor les comparto desde el libro mismo. A ver. Aquí no está. Vamos a ver. Porque esto a mí es una historia que me gustó. Vamos a ver cómo. Vamos a quitar esto. Ok, miren la excomunión de Ferney. Qué cosa que no tenemos que hacer los católicos, ojo. A ver, aquí estoy. Esto me gustó mucho. Ok. Voy a sombrearlo para que ustedes también lo vean, ¿no? Esto está en la página 21 de Fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? El entonces teólogo Joseph Ratzinger presentó también rápidamente la historia de la fórmula y propuso una interpretación de la misma. Mi hermano jesuita, esto lo dice Sesbou, americano Francis A. Sullivan, publicó en 1992 un libro cuyo título se parece mucho al mío. Hay salvación fuera de la iglesia, rastreando la historia de la respuesta católica. Este teólogo pertenece a la provincia de los jesuitas de Nueva Inglaterra, que fue la del padre Feney, ¿no? El padre Feney, su antiguo profesor, este último, Feney, fue excluido de la compañía de Jesús y excomulgado de la iglesia. ¿Por qué razón lo excomulgaron? Por haber acusado de herejía al arzobispo de Boston, que había afirmado que los no católicos se podían salvar. El arzobispo dijo, no, que solamente se salvan los católicos. No. Los protestantes se pueden salvar, ojo, se pueden salvar. Los no católicos, musulmanes, judíos, se pueden salvar. Entonces, ¿qué entendió Feney? Dijo, no, lo agarró de que lo entendió literal. Dijo, no, el que no es católico se perdió, ¿no? No le dio el sentido, no le dio la correcta interpretación a la luz de la iglesia. Sigo. Aquí. Feney interpretaba el adagio tradicional y dogmático del modo más estricto. No veía cómo conciliar la repetición solemne de la fórmula en los concilios y los papas de la Edad Media con la afirmación de su arzobispo. Esta dolorosa historia, todavía reciente, puesto que data de 1949 y 1950, muestra que el vínculo entre el sentido inmediato del adagio y el sentido que se le da hoy plantea problemas. Sin embargo, al mismo tiempo, da en cierto modo la solución, puesto que la iglesia se niega a ratificar hoy semejante interpretación y la fórmula se debe entender en la iglesia y con el sentido que la iglesia viva le da. Al término o frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces no podemos entenderlo nosotros de manera literal, ojo. Fíjense que le costó la excomunión a Feney, ¿no? Es impresionante. El libro de teología dogmática, vamos, yo también aquí lo tengo, quería mostrarles para ir terminando, hermano. Vamos a mostrárselo desde aquí. Porque le estoy citando más o menos las fuentes, ¿no? Ay, otra vez. La necesidad de la iglesia para salvarse, doctrina eclesiástica. Ok. Aquí está un poco la historia, el concilio de Letrán, 1215. No sé si están viendo allí en pantalla, vamos a ver.
Sí, vamos a ver si lo pongo más grande. Ok. Bien, aquí el Concilio de Letrán. Lo tengo marcado con rojo. ¿Qué plantea este erudito que también lo plantea la iglesia, no? Además es un dogma de fe fuera de la iglesia, nadie puede ser salvado. Cierto que no todos los que viven en una invencible ignorancia de Cristo y de la iglesia se condenarán. Por esa su ignorancia, pues a los ojos del Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, esa ignorancia, por esa ignorancia no son culpables. Él regala su gracia a todos, a todo el que se esfuerza en o según sus posibilidades, de forma que ese puede alcanzar la justificación y la vida eterna. Pero no recibe esa gracia nadie que por culpa propia se haya separado de la unidad de la fe, de la comunión de la iglesia, y que haya muerto así. Quien no está en este arca, entendiendo el arca de Noé, ¿no? Perecerá en el diluvio. Por eso rechazamos y abominamos las ateas doctrinas de la igualdad de las religiones que contradicen la razón humana, ¿no? Entonces, fíjense que la explicación, traté de ser lo más conciso y preciso, hermano. Bueno, aquí quería plantear lo de Belarmino y Suárez, ¿no? En sustancia, se expresa así, aunque no formalmente la tesis defendida ya mucho antes por Suárez y Belarmino, por ejemplo, de que hay una pertenencia in voto en la iglesia, Belarmino dice en la controversia de la fe cristiana, cuando se dice que nadie puede salvarse fuera de la iglesia, hay que entenderlo de quien de quien no pertenece ni en realidad ni en deseo a ellas. Suárez explica, es evidente que nadie puede estar dentro de la iglesia si no está bautizado y sin embargo puede salvarse porque el deseo de estar en la iglesia es suficiente. Quería mostrarle eso porque es algo a lo que nos atacan y quería mostrarle la fuente, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, fue un placer enorme. Dios los bendiga. Espero que hoy se haya tenido un poco más claro, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Abrazo enorme y Dios los bendiga enormemente.